práctico, es una materia bastante larga. Vamos a ver hoy, antes de empezar a los conceptos, algunos conceptos de la unidad 1, de estadística, quiero mostrarles la modalidad académica de la materia. Bueno, recuerden que ustedes van a tener el aula virtual Moodle. Acá les estoy mostrando el aula virtual, ustedes ya se manejan con Moodle seguramente. Cuando ingresen el aula virtual Moodle, si alguien ha ingresado, habrá visto esto, y si no, es lo que se va a encontrar. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, por favor abran el micrófono y me preguntan, ¿no? Si no hay preguntas, traten de mantener cerrado el micrófono. En la modalidad académica la tienen ahí en el Moodle, ahí la están viendo, al archivo en PDF. Normalmente también acá suelo poner el mensaje de la reunión Moodle, ¿sí? No sé, fíjense que ahí tienen el horario, el código, todo. Como yo lo voy cambiando semanalmente, no uso siempre la misma reunión, sino que lo voy cambiando. Bueno, fíjense siempre en autogestión, semanalmente, que todo lo que sea comunicación con el curso, yo lo hago formalmente a través de la autogestión. Y por supuesto que a veces duplico alguna información acá en el aula virtual. Pero por autogestión siempre mando mensajes o lo que haga falta para comunicarme con el curso completo. Por supuesto que la interacción con el alumno, seguimos agregando gente, la interacción con el alumno la vamos a tener a través de la plataforma Moodle, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en la unidad número 1, que vamos a empezar a tratar ahora, en esta primera parte de la materia vamos a tratar exploración y resumen de datos, y yo acá ya le preparé 3 foros, 3 espacios, para que ustedes ingresen y hagan las consultas que crean de cada tema. Entonces traten de ser organizados. Si tienen una consulta de organización de datos, bueno, entren al foro organización de datos. Si tienen alguna pregunta sobre medida descriptiva, entren al foro descripción de datos. Entren al foro porque lo vamos a ir organizando para que no se mezclen contenidos, ¿no? Por supuesto que ustedes, como estudiantes, podrán entrar al foro y ahí preguntarán o agregarán el tema que quieran debatir. ¿Está claro? Lo que quieren consultar. Recomiendo que participe aquel que tenga dudas, aquel que tenga consultas, porque le puede servir también a otro compañero que por ahí no se anima a preguntar o la misma respuesta le sirve a varios alumnos, ¿sí? En las clases de vía Zoom, obviamente que uno trata de hacer un resumen, lo más importante que cree de la unidad, pero siempre estudien del material, ¿no? Es decir, en el material tienen todo. Vamos a la modalidad académica. Bueno, ahí tienen año, materia y mi nombre, ¿no? Recuerden que esta materia depende de materias básicas, del Departamento de Ciencias Básicas. Bueno, lo tienen escrito al archivo, pero bueno, hacemos alguna visión rápida. Tienen las competencias generales. Recuerden que hoy en día la universidad, en sus planes, en su nueva currícula, está este tema de la competencia, ¿no? De la modalidad por competencias, o sea, acreditar el título de un alumno también por competencias. Bueno, acá tienen algunas competencias generales que se pretenden que alcancen ustedes al finalizar la materia, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen alguna serie de competencias generales, que son como capacidad de análisis, síntesis, organización, planificación, comunicación oral y escrita, habilidades en alguna herramienta TIC, la parte ética, por supuesto, sí, bueno. Y hay competencias específicas ya de la asignatura, digamos, ¿no? Bueno, ahí tienen alguna serie de competencias, ¿sí? Que se supone que el alumno, para aprobar la materia, debería tenerlas a estas competencias, es la idea, ¿no? Bueno, ahí la tienen redactada, ¿sí? Los principales al menos. Dentro de las estrategias metodológicas, lean bien la modalidad completa, ¿no? Con tiempo después la leen bien. Pero bueno, acá explica la estrategia que vamos a utilizar para el curso, digamos, para que ustedes aprendan la materia,
seguimos admitiendo gente. Bueno, respecto del horario, yo hoy puse 13:30 porque era la primera clase, ¿sí? Pero recuerden que el horario real de ustedes de ingreso es 13:15. Entonces, bueno, normalmente seguramente voy a poner el horario que corresponde, 13:15. Ya recuerden que vamos a tener supuestamente virtualidad hasta fin de abril. A principio de mayo recién arrancaría la presencialidad, supuestamente. Los parciales van a ser, ya saben que los parciales y exámenes se tienen que tomar en formato presencial. Pero bueno, cuando llegue la época del parcial, seguramente ya vamos a estar en presencialidad. Pero bueno, ahora vemos la modalidad. Bueno, acá en la modalidad le habla mucho de la lectura, que considero muy importante. Obviamente yo tengo un material, tengo un libro publicado, un libro propio, soy autor de un libro que se llama Aprender Estadística, Aplicar Excel y Tomar Decisiones. Trabajo fundamentalmente con ese material, muy importante que lo manejen. Bueno, en ese material se supone que está todo lo que ustedes necesitan para el cursado y el examen final de la materia. Es decir, ahí se van a encontrar con contenidos teóricos, con contenidos prácticos, con ejercicios, con respuestas, con aplicaciones Excel, con un resumen al final de cada unidad, algunas preguntas para revisar o algunas preguntas importantes en la parte teórica. Bueno, material completo que considero que sería bueno que lo tengan. Por supuesto que el material base, yo no lo obligo que, digamos, a ver, no obligo a que lo tengan, sí sugiero el material base que considero para el material. A ver, voy al chat a ver si tengo alguna pregunta. Buen día, profe, no sé si soy yo solo, pero por lo pronto no me aparece este curso en la UB. A ver, vamos a ver si puedo ver este tema. Yo acá estoy viendo el curso 2 de 3, el aula virtual, y acá veo participantes. Y participantes tengo 65. Estos participantes no lo he matriculado yo, sino que directamente Cómputos me pasó el aula ya creada con los participantes. O sea que ellos deben tomar, de la planilla de inscripción, deben tomar los alumnos. Es probable que ustedes se hayan inscrito después de que Cómputo haya pasado esto. Si son muchos o son varios, en todo caso luego pásenme los datos, me pasan los datos, y yo los voy agregando manualmente. ¿Está claro? O sea, seguramente es por ese motivo. No entiendo que haya otro problema. Los alumnos que me están diciendo que no están en el aula virtual, bueno, veré si yo lo puedo matricular manualmente. En todo caso, en la semana, después se fijan. Mi correo electrónico, mi mail que yo uso formalmente, tomen nota, es Carlos B. Corta Garibaldi, o sea, así como suena mi nombre, Carlos B. Corta, que es de Víctor, Garibaldi, @hotmail.com. ¿Sí? O sea, ese es el mail formal que yo utilizo. Todo lo que sea alguna comunicación que quieran en privado o algo personal, se dirigen a ese mail. Todo lo que sea de contenido, por favor, no me pregunten por mail. Todo lo que sea pregunta de contenido de la materia, por el aula virtual. Para eso está el espacio y los foros que acabo de mostrar. ¿Sí? Entonces, separemos bien la cuestión, ¿no? Me pasan un mail al hotmail este que le estoy diciendo, siempre y cuando sea alguna comunicación que no tenga que ver con el contenido de la materia, que sea algo personal, alguna inquietud que tenga. La UB dice que este curso no es accesible de momento a los estudiantes, debe decir que aún no lo habilita. Y puede ser, eso ya no depende de mí, sino que depende de Cómputos, ¿sí? Ya voy a reclamar y voy a preguntar. ¿Ningún alumno puede entrar a la UB? ¿O hay algún alumno que ha entrado? A ver, ¿me pueden decir eso? ¿Alguien me puede contestar si hay algo? No puedo entrar. ¿Hay algún alumno que ha entrado? Profe, yo puedo entrar a la UB, pero no tengo el curso ese. Tengo de análisis física, pero no tengo el de probabilidad y estadística. Bueno, ya voy a ver si averiguo qué está pasando. ¿Sí? Voy a ver si averiguo qué está pasando. Fíjense en que yo acá estoy viendo el curso, como están viendo en la pantalla. Tengo 65 participantes.
¿sí? O sea, 75 alumnos que están activos en el curso. Habrá que ver por qué motivo ustedes no lo están viendo. Eso ya depende de cómputo, seguramente. ¿Nadie lo ve? ¿Alguien? ¿Alguno que sí? A ver, espero alguna respuesta, al menos de los que están en clase hoy. ¿Alguno ha visto el curso? Bueno, no escucho respuesta. Se ve que no. Yo acabo de entrar, profe, y no me aparece directamente el curso. No encuentra el curso. Bueno, evidentemente hay un problema general con Centro de Cómputo que no están pudiendo ver ustedes. Los otros cursos que tienen en V lo están viendo, de otras materias. Sí, profe, inglés, análisis matemático. Pero igual no están todos. Pero pueden entrar a los otros cursos de las otras materias o lo pueden. No, no todos, ¿eh? Algunos. Ajá. Bueno, vamos a tener que tener, o sea, sé que ha habido problemas con la asignación de las aulas virtuales y todavía esta primera semana es problemático, así que tengan paciencia. De cualquier manera, la clase la vamos a dar por acá. Obviamente que el material lo pueden tener. Bueno, si no pueden entrar al aula virtual por ahora, se estarían perdiendo el tema del foro, nada más, pero bueno, nada más que eso. Pero bueno, esperemos que se normalice. Sigo con el tema de la modalidad. Bueno, ahí habla de lo que considero importante con el tema del material, que lean bien todo, ¿sí? Lean bien toda la modalidad. Vamos al contenido, las unidades que vamos a ver. Bueno, en la primera parte vamos a ver exploración y resumen de datos. Todo lo que corresponde a la estadística que se llama estadística descriptiva. Es lo que probablemente más pueden llegar a conocer ustedes. Por allí en un secundario han visto algo de tablas estadísticas, de gráfico estadístico, de algunas medidas. Bueno, eso lo vamos a ver en la primera parte. Que son muchos temas, o sea, acá está resumido en una unidad, pero por ejemplo, la misma materia que yo doy en sistema la tenemos en 3 unidades, ¿sí? Unidad 1, 2 y 3. Bueno, la diferencia con el sistema que tenemos, tengan en cuenta, bueno, yo soy profe de estadística en las 2 carreras, ingeniería en sistema y ingeniería industrial. En ingeniería industrial tengo el curso de ustedes, tengo el curso 2 de 2 también, jueves de la mañana. Y después en sistema tengo 4 cursos de estadística, ¿sí? En estadística de sistema la materia es cuatrimestral y se ven menos temas de los que ven ustedes, ¿sí? Ustedes ven más temas y en formato anual, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta que el material, la forma que trabajamos es bajo esta modalidad académica que les estoy mostrando, ¿sí? Entonces se rigen por esta estadística de ustedes. En la unidad 2 vamos a ver probabilidad, arrancamos con probabilidad. Luego vamos a ver variables aleatorias y modelos de probabilidad, distribuciones de probabilidad. Arrancamos con muestreo, distribución de muestreo, estimación de parámetros. Bueno, esta última parte de acá, ya de muestreo en adelante, es lo que se conoce como inferencia estadística, es otra parte de la estadística, una parte profunda y larga. Y acá terminamos ya viendo algunas herramientas que se usan en inferencia estadística, como la estimación de parámetros, las pruebas de hipótesis, y terminamos prácticamente con control estadístico de la calidad o control estadístico de procesos, análisis de relación entre variables y análisis de varianzas, ¿sí? Son muchos temas, todo lo tienen en el material de estudio, ¿sí? El material de estudio, como es un libro que tiene derecho de autor, no se maneja desde la facultad, sino que se maneja a través de la librería. Yo acá le he puesto, no sé si acá o más adelante, creo que más adelante, Más adelante le he puesto la dirección de la web, del editorial, o sea, yo no tengo nada que ver en la distribución o comercialización del libro, del material, ¿claro? Sistema de evaluación, otra cosa que les puede importar. Vamos a tener una evaluación número 1. Fíjense que comprende contenido de la unidad 1, 2 y 3. Si volvemos, estamos hablando de exploración y resumen de datos, probabilidad y variables aleatorias, con distribución de probabilidad. Todas esas 3 unidades, que son bastantes,
va a tener el parcial número 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser el formato? El formato es que se va a dividir en dos partes el primer parcial. El primer parcial se va a dividir en un trabajo de la parte descriptiva, o sea, de la unidad 1, que ustedes tienen allí como exploración y resumen de datos. Esa unidad va a ser evaluada bajo una aplicación Excel, o sea, ustedes van a hacer un trabajo seguramente en Excel, ¿sí? En grupo, fíjense que le he puesto grupo hasta 5 personas, ¿sí? Y van a tener que enviar en forma electrónica, bueno, según la fecha de entrega del trabajo. Eso va a ser el 50% del primer parcial. O sea, una parte, el 50%, va a ser evaluado de esa forma y en grupo, ¿sí? O sea que de allí va a surgir una nota para todo el grupo. El otro 50% del parcial se va a tomar en forma individual y va a ser con contenidos de la unidad 2 y 3, o sea, ya de probabilidad y distribuciones de probabilidad. O sea, si volvemos para atrás, unidad 2 probabilidad, unidad 3 variable aleatoria y distribución de probabilidad. Bueno, eso ya va a ser individual, ¿sí? Y va a ser el otro 50. Por supuesto que son a fecha posterior. O sea, primero van a presentar el trabajo en un momento, en un tiempo, y luego, cuando terminemos de ver los contenidos de la unidad 2 y 3, se vendrá la otra parte del parcial ya en formato individual, y seguramente a esa altura ya tendríamos clases presenciales supuestamente, por lo tanto eso sí va a ser presencial, porque aparte nos piden que los parciales sean presenciales. Va a servir únicamente la primera parte, ¿sí? La parte de entrega de Excel. Vamos a tener un segundo parcial, con unidades 4, 5 y 6, o sea que el segundo parcial va a abarcar muestreo, estimación de parámetros y prueba de hipótesis, ¿sí? Segundo parcial. Y un tercer parcial, con lo último, o sea, control estadístico, análisis de relación y análisis de varianza. Seguramente así estaría distribuido los tres parciales. Va a haber un solo recuperatorio. Si hay preguntas, por favor, abran el micrófono y me preguntan, ¿no? Va a haber un solo recuperatorio. Ese recuperatorio puede ser por ausencia, por aplazo, o por querer mejorar una categoría de regularidad, ¿sí? Por ahí el alumno tiene los tres parciales aprobados, pero por ahí con una mejor nota podría lograr la aprobación directa, entonces se le da la opción que rinda. Pero tengan en cuenta que siempre el recuperatorio reemplaza la nota anterior, para bien o para mal. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente un alumno sacó, no sé, 2,8, parcial 1 sacó 8, parcial 2 sacó 8, parcial 3 sacó, no sé, 7. Entonces se pierde la aprobación directa por esa tercera nota. Entonces quiere mejorarla, quiere ver si llega al 8, al 9 o al 10 en la tercera. Bueno, se puede hacer un recuperatorio para mejor de nota. Pero si en el recuperatorio tiene la desgracia de que le va mal y sale aplazado, lamentablemente el alumno queda libre. Entonces cuidado, el riesgo lo corre el alumno. Se le da la posibilidad, pero el alumno corre y asume los riesgos. Como la puede mejorar, la puede empeorar. Bueno, en cuanto a los sistemas de regularidad, vamos a tener dos categorías: aprobación directa o regular común. ¿Cuál va a aprobar directamente la materia? El que tiene 8 o más en todo, incluyendo el recuperatorio, si es que hace recuperatorio. En caso de que no logre esa categoría, bueno, puede lograr la categoría común, que sería regular. Para ello requiere aprobar con 6 o más todos los parciales, incluyendo el recuperatorio. Obviamente que 6 o más, siempre y cuando no esté en la categoría de arriba, no tenga aprobación directa, ¿sí? Entonces serían las dos categorías, no hay ninguna categoría intermedia. No hay promoción práctica, no. O es regular o es aprobación directa. Bueno, ahí les explico luego la modalidad de examen final según cada uno, ¿no? Alumnos que no tienen esas dos categorías, obviamente queda libre, ¿sí? Recuerden que para aprobar los parciales se requiere nota de 6 en adelante. No sé si ustedes sabían que hace un par de años para atrás, no más de 3 o 4 años, la aprobación es con 4. La aprobación de parciales, ¿no? Para aprobar un parcial se requería un 4. Para un final se requería un 6. Bueno, ya hace como 2 años que se unificó todo y se pide 6, tanto para parciales como para finales. Para finales sí o sí. Para parciales
por allí, según el departamento o la cátedra, pueden tener otros criterios. Por ejemplo, nosotros en sistema hasta el año pasado estábamos con parciales aprobando con 4. De cualquier manera, el que ponía 4 normalmente exigía un 60% bien hecho, por lo tanto no hay demasiado cambio porque ahora un 60% directamente pasaría a ser 6 y sería una escala prácticamente directa. De cualquier manera, eso, el porcentaje bien hecho de cada tema, lo maneja cada cátedra, porque a lo mejor algunos ponen un 6 con un 60% y otros ponen un 6 con un 65%. ¿Sí? O sea que eso un poco lo maneja cada cátedra. Pero sí o sí la nota tiene que ser 6 para arriba, tanto en parciales como en examen final. Bueno, ahí tienen la modalidad del examen final. Los que tengan aprobación directa, no hace falta que se presenten en el turno de examen. Solamente se tienen que inscribir y se le va a cargar luego la nota final. ¿Sí? No hace falta que se presenten. Obviamente que el que va a rendir como regular, sí, se inscribe a examen, se tiene que presentar a un turno de examen, que ustedes ya saben que hay 10 turnos al año, hay 10 mesas al año, ustedes ya como alumnos de segundo año ya lo saben, ¿sí? Bueno, y en alguna de esas 10 mesas se pueden presentar y rinden como alumno regular, seguramente un teórico práctico de todo el contenido de la materia, ¿sí? Normalmente, cuidado con este tema. Esta materia estadística se da en todas las carreras, pero en ingeniería de sistemas, estadística depende de sistemas, del departamento de sistemas. Y en el resto de la ingeniería, incluida la nuestra, industrial, depende de ciencias básicas, depende del departamento de ciencias básicas. Entonces, cuidado, porque las estadísticas que dependen de ciencias básicas se rinden los días martes. Ahí le estoy poniendo, martes 16 horas. En cambio, la estadística de sistemas se rinde los días lunes. Como se la considera como una materia homogénea, muchas veces el alumno a la hora de inscribirse, no sé por qué motivo o no, pero bueno, en algunos casos le da la posibilidad de que se anoten o un lunes o un martes. Y surgen inconvenientes. Entonces, si el alumno le da esa doble posibilidad, ustedes tengan en cuenta que la inscripción correcta sería el día martes, o sea, la fecha que figura como día martes. Ténganlo en cuenta, ¿sí? A ver si hay alguno más para... No, bueno. Me avisan si hay alguien en la espera que quiera estar habilitado para la reunión. Entonces tengan en cuenta a la hora de inscribirse ese tema, ¿no? Porque por allí se inscriben mal, se inscriben un día lunes, se presentan a rendir el día lunes, y hay otro tribunal que es el de sistema. Bueno, yo estoy en las dos carreras, pero no quiere decir que rinda, que puedan rendir de las dos maneras porque están conmigo, ¿sí? O sea, si yo me presento un día lunes como estudiante, ustedes como estudiantes se presentan un día lunes a rendir el examen final, por allí pueden rendir porque están inscritos en acta, pero el profesor o el tribunal le va a tomar bajo la modalidad de sistema, no bajo la modalidad que ha cursado la materia. Entonces puede ser diferente la forma, diferente el tema. En sistema, por ejemplo, ven Infostat, cosa que nosotros no vemos, ¿sí? Entonces, bueno, cambia la cuestión. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de inscribirse a examen. Revisen que la fecha que corresponde sea día martes, que es la fecha normal que rendimos la gente que depende de ciencias básicas, ¿sí? Martes 16 horas. Bueno, ahí tienen la bibliografía, fíjense que le he puesto la web de la editorial, ¿sí? Creo que en la web este año iba a tener la posibilidad de una versión digital. Generalmente la versión digital es más económica que la versión impresa. La versión impresa, por supuesto que la podrán encontrar seguramente en diferentes librerías o en la misma editorial. La editorial esta, para el que quiera hacerlo presencial, el contacto, si no me equivoco, está en Barrio General Paz. No me acuerdo si en la calle de Jacinto Ríos o Pringles, alguna de esas por allí por General Paz. Bueno, vean en la web en todo caso. Pero bueno, ahí les pongo la web de la editorial. Por supuesto que hay diferentes bibliografías de consulta que pueden acudir. Ahí les nombro varias. En general, los libros de estadística, la mayoría son buenos libros, tienen la mayoría de los contenidos nuestros, algunos por ahí no lo tienen, pero la mayoría lo tienen. Pero básicamente me baso en el material que estoy poniendo, porque allí están los ejercicios, están con respuestas, y ahí me pueden consultar ejercicios que no entiendan
respuestas que no estén de acuerdo con alguna respuesta, lo vemos, es decir, yo recomiendo el libro mío, obviamente, ¿sí? Bueno, están ustedes tenerlo o no, ¿sí? Por eso yo lo pongo como base, no como obligatorio. Sí es recomendable. Ahí tienen un planeamiento tentativo de clases del ciclo lectivo. Fíjense que obviamente la fecha que tienen a la izquierda se corresponde con la fecha de inicio de la semana. Por ejemplo, la semana del 14 del 3, 14 del 3 fue lunes. Obviamente que siempre se pone la fecha de comienzo de la semana. Ustedes tienen clase los miércoles, ¿sí? Tengan en cuenta. O sea, no es la fecha exacta de la clase, sino la fecha de comienzo de la semana. Bueno, normalmente vamos a ir viendo, trataremos de ir viendo en este orden que tenemos allí, cumpliendo las semanas. Obviamente que este planeamiento puede ser flexible, pero vamos a tratar de respetar las fechas lo máximo posible, sobre todo el tema de los parciales, ¿no? Fíjense que la primera parte del parcial está prevista para primera semana de mayo. Ustedes ese miércoles de la primera semana de mayo deberían estar entregando la primera parte del parcial, ¿sí? Luego, como verán, continuamos viendo otros temas. Y la segunda parte, ya el trabajo individual, el parcial individual, va a ser seguramente primera semana de junio, como están viendo allí. Luego tenemos prácticamente 2 o 3 semanas más, y si viene el receso de julio. Antes del receso y después del receso tenemos 2 semanas de exámenes. Ustedes tienen exámenes, si van a rendir alguna materia del primer año, tienen allí la posibilidad. Luego retomamos en agosto, segundo parcial por allá por septiembre, como están viendo. Tercer parcial en octubre. Obviamente que todos estos parciales son individuales ya y presenciales, ¿no? Recuperatorio lo estamos tomando la semana del 7 de noviembre y ya nos quedaría una semana más y terminamos las clases, ¿sí? Luego arrancan las mesas de exámenes. Semana intermedia siempre hay semana de inscripciones de examen, ¿no? Bueno, ese sería el ciclo lectivo. Que obviamente el ciclo lectivo, el calendario académico siempre lo tienen en la página web de la facultad, ¿sí? Ahí tienen el calendario académico siempre, incluidos los feriados, los días que no hay clases los suelen publicar, ¿no? Bueno, yo adapto mi planificación académica con ese calendario y obviamente que acá le ponemos nombre a cada tema, ¿no? Más o menos es lo que vamos a ir viendo. Como verán, vamos cambiando de temas rápidamente. Por ejemplo, la unidad número 1, que es un buen bloque, digamos, en 4 clases la estamos terminando, sí o sí, o en 3 clases, 4 clases cuando mucho, y vamos cambiando de tema cada 2 o 3 clases, ¿no? Entonces esas 2 clases se supone que es tanto la parte teórica como la práctica. Por eso es muy importante que ustedes vayan manejando sus tiempos, vayan leyendo el material, por eso las estrategias metodológicas que les había hablado acá arriba, bueno, lean bien esta parte, porque se considera muy importante para que ustedes puedan aprender y dominar los temas, ¿no? Esta parte que habla de estrategias metodológicas, ¿sí? Entonces, es básico para que ustedes aprendan a ser más autónomos en el estudio y no estén permanentemente esperando una clase expositiva o de tipo magistral, como se le llama, de los docentes. Es decir, está cambiando mucho esto de las estrategias, ¿no? Antes normalmente el docente se paraba frente al aula, había una exposición oral del docente, 1 hora y media, y después algunos ejercicios, y bueno. Ahora se trata de que el alumno sea más autónomo, más independiente, no esperen a una exposición del profesor para aprender un tema. Ustedes pueden manejar, hoy en día con las redes, con la informática y con la web, se pueden manejar de múltiples maneras para aprender un tema. O sea, no, a veces ni se requiere de los docentes. Y sobre todo en la educación a distancia, educación virtual sobre todo, ¿no? Que está muy en auge todo ese tema. Bueno, esto es un pantallazo rápido de lo que ustedes tienen como modalidad académica. Después lo leen en detalle, importante que lo conozcan. ¿Alguna pregunta que tenga que ver con esto? Si no, ya arrancamos ya con la materia. Una pregunta, profe. Sí, ¿El trabajo práctico lo va a subir a autogestión o a la UV? y seguramente a las 2.
mínimamente la autogestión seguro. Pero lo voy a subir cuando llegue el momento del parcial. No se olviden que eso va a ser parte de un parcial. Ya, no lo voy a subir ya. Lo voy a subir más adelante. O sea, sobre todo, o sea, cuando terminemos de ver los contenidos seguramente, o mientras vamos avanzando con los contenidos, ahí voy a subir la consigna de esa primera parte. ¿Está claro? O sea, no es que la vaya a subir esta semana. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, empecemos con algunos conceptos básicos. La estadística, obviamente que ustedes habrán visto que en la mayoría de los lugares o de las revistas o de las publicaciones, ¿sí? Hay información estadística por todos lados, ¿sí? Ya sea por medios escritos, por diferentes medios, hoy hay mucho el tema multimedia, ¿no? Tanto en la televisión, como en la radio, como en la web, en las redes sociales, nos invaden con datos estadísticos, con datos de números, con gráficos, con tablas. Sí, normalmente los dos formatos más usuales para presentar datos, generalmente son tablas, generalmente son gráficos, ¿sí? Como están viendo ahí en el ejemplo. Y bueno, la estadística ya se ha metido en todas las actividades prácticamente, porque si vamos a las carreras de grado, en la mayoría de las carreras de grado está la estadística como materia. Fíjense que ustedes tienen como 7 ingenierías acá en la tecnológica, en todas está estadística, en todas las carreras de ciencia económica, administración, contaduría, todo lo que tenga que ver con administración está estadística, en todas las carreras de ciencia de la salud, medicina, bioquímica, odontología, enfermería, todo lo que sea que tenga que ver con salud, está la estadística. O sea que obviamente está muy, no de moda, pero es muy importante en todas las actividades. Hoy en día también ha crecido mucho el estudio de la ciencia de datos, ¿sí? Y ahí también es fundamental la estadística, sobre todo para el manejo de datos, ¿no? Entonces es muy importante, hay muy pocas carreras que no de estadística, qué sé yo, de repente carreras como arquitectura, como carreras que tengan que ver con la parte filosófica, obviamente que no tienen estadística, pero en la gran mayoría está. O sea que es una materia muy importante que deberían manejar los temas, ¿sí? Al menos muchos temas que son importantes. Bueno, como verán acá, vamos a ver que hay dos grandes partes de la estadística. Una primera parte, estadística descriptiva, que es lo que vamos a ver en la unidad 1. ¿De qué se encarga esta parte? Bueno, se encarga de la recolección de los datos, la organización, presentación y descripción de los mismos, ¿sí? Para eso vamos a ver toda esta unidad número 1, que está con el nombre de exploración y resumen de datos, y es lo que se conoce como estadística descriptiva, si se quiere la más conocida por ustedes, o la más simple, porque por allí ya la conocen o han visto alguna parte de esa estadística. Reitero que lo que vamos a ver acá en esta filmina o en estos pequeños archivitos que les puedo ir subiendo luego, es un resumen de lo que se encuentra en el libro, ¿no? Entonces, a la hora de estudiar, siempre recomiendo el libro, no estudien de esta filmina, ¿sí? En el libro tienen todo. La otra parte de la estadística, que se la conoce como estadística inferencial, la vamos a ver por allá, dije, a partir de la unidad de muestreo. Ahí ya vamos a ver muestreo, vamos a ver estimación de parámetros, vamos a ver prueba de hipótesis. Bueno, eso corresponde a la estadística inferencial o inferencia estadística. ¿Y qué trata esta última parte? Bueno, ustedes sabrán que la mayoría de los estudios no se trabaja con la población completa, sino que se trabaja con muestras. Entonces, como se trabaja con muestras, los datos que uno recolecta son de una muestra, no son de toda la población. Entonces, cuando uno termina el estudio, que es un estudio muestral, porque está trabajando con una muestra, tiene que extender los resultados hacia toda la población. Entonces, esa extensión de resultados hacia la población, esa generalización de las conclusiones hacia la población, es lo que se conoce como inferencia estadística o estadística inferencial, ¿sí? Fíjense que hay
en la pantalla están viendo las etapas que tiene normalmente cualquier investigación de tipo científico, ¿no? Ustedes han visto investigaciones científicas, en alguna materia por allí han visto, y bueno, más allá del nombre, las etapas son prácticamente 4 o 5, ¿no? En una primera etapa que la podemos llamar planteamiento del problema, en términos de investigación se plantea el qué se va a investigar, o sea, en términos de pregunta sería el qué, ¿sí? Obviamente que son etapas que lleva su tiempo, su análisis, ¿sí? Con mucho detalle. Nosotros acá lo único que hacemos es nombrarlas para ver dónde se van involucrando los temas estadísticos, ¿no? Bueno, en una segunda etapa empieza todo el diseño de la investigación, obviamente que es una etapa muy amplia, ahí se va a diseñar el cómo, en términos de preguntas sería el cómo, o sea, cómo vamos a realizar toda la investigación. Bueno, es acá entonces donde tenemos que definir si vamos a trabajar con toda la población o vamos a trabajar con una muestra. Entonces, como verán, se van involucrando estos temas que vamos a ir hablando ahora, ¿no? Población, muestra, variables, métodos que vamos a utilizar para recolectar de los datos, los instrumentos de recolección de datos, una encuesta, un cuestionario, etcétera. Bueno, todo eso entraría en lo que es el diseño de la investigación. Suponiendo que eso está terminado, realizado, ya está todo el diseño listo, ¿qué pasaría luego con la investigación? Y bueno, tenemos que ir a la tarea de campo. ¿Cuál es la tarea de campo? Recolectar los datos. Ya hemos definido cómo, ¿sí? Entonces recolectamos los datos. La tarea de campo, recolección de datos. Vamos admitiendo a más gente. Tenemos los datos en nuestro poder. ¿Qué hacemos con los datos en nuestro poder? Y bueno, hay que empezar a procesarlos. Bueno, esa gran etapa se la conoce como procesamiento de datos. Y en esa etapa sí que vamos a aplicar muchas cosas, porque allí es prácticamente todo lo que vemos en la unidad 1. Ahí vamos a ver organización de datos mediante tablas, vamos a ver presentación de datos mediante gráficos, vamos a ver el cálculo de diferentes medidas, algunas llamadas de posición, otras llamadas medidas de simetría, otras llamadas medidas de dispersión, otras llamadas medidas de puntiagudez o kurtosis. Es decir, este procesamiento de datos es prácticamente todo lo que vamos a ver en lo que es la estadística descriptiva. Inclusive lo vamos a ver con el Excel, con la aplicación Excel, que lo pueden hacer con el Excel tranquilamente, ¿sí? Entonces, eso sería todo lo que es procesamiento de datos en algún tipo de investigación, ¿no? Y por supuesto que luego aparece esa etapa final que se la conoce como inferencia final, y acá hay que hacer la salvedad siguiente. Si el estudio fue muestral, obviamente que hace falta esa etapa conocida como inferencia final, es decir, extender los resultados de la muestra hacia toda la población, ¿sí? Que normalmente ustedes habrán visto o habrán escuchado permanentemente, ¿no? Es decir, a ver, cuando en tema política, ¿no? Cuando se hace una elección, ustedes saben que ni bien termina una elección, ocurre eso lo que se conoce como boca de urna. ¿Y qué es lo que es la boca de urna? Es un muestreo, es decir, se toman datos de una muestra y luego en base a esa muestra se estiman cuántos puntos puede tener cada candidato. Bueno, eso es lo que corresponde a la inferencia estadística, es decir, utilizar los datos de la muestra, del estudio muestral, y extenderlo hacia la población. Es decir, bueno, tal partido político va a tener tanto porcentaje de votos. Bueno, eso lo que están haciendo es inferencia estadística, una inferencia final. Ahora, si el estudio fue poblacional, si trabajé con toda la población, no hace falta esa última etapa, si no se considera que la conclusión la puedo hacer ya con los resultados que tengo luego del procesamiento de los datos. No me haría falta una etapa adicional, digamos, ¿no? Pero como la mayoría de los estudios son muestrales, obviamente ahí sería el proceso completo. ¿Se entendió un poco la etapa de la investigación con los temas que vemos viendo? Si tienen dudas o inquietudes, abran el micrófono y vayan preguntando, ¿no? Si no hay preguntas, yo asumo que van bien, ¿sí? Esta diapositiva la puedo subir. Profe, Sí. los estudios muestrales son de una parte de la población y los otros son de todas, digamos.
El estudio poblacional, sí, ahora vamos a hablar de eso, ahora vamos a hablar más de detalle de ese tema, ¿sí? Gracias. Por ahí me preguntan en el chat si esto lo subo. Bueno, esta filmina sí, la puedo subir en la aula virtual, no hay problema, pero bueno, digamos, no alcanza para estudiar todo, ¿no? O sea, es una síntesis, un resumen, tengan en cuenta. Bueno, entonces ahora sí vamos a ir viendo algunos conceptos que son muy importantes que lo vayamos manejando ya desde hoy, ¿no? Vamos a definir qué es población, a qué llamamos población. Bueno, una población hace referencia a la totalidad de elementos o de unidades sobre el que vamos a investigar algo, ¿no? Sobre el que queremos estudiar alguna característica de esa población. Y esa característica común generalmente tiene que ser medible, es decir, cuando yo estudio una población, estudio alguna característica de esa población. Y esa característica tiene que ser medible, ¿sí? Por ejemplo, a ver, yo estudio la población de estudiantes del curso porque queremos analizar una característica, por ejemplo, no sé, su altura, la altura en metros, la altura de cada estudiante. Entonces, vamos a estudiar de esa población alguna característica común de todos los alumnos. En este caso que estoy proponiendo sería la altura, y es algo que se pueda medir, ¿sí? Entonces, a eso se referencia lo que dice característica común y medible. Esa característica común y medible, van a ver que la llamamos variable, ¿sí? Una población, por supuesto, que puede ser finita o puede ser infinita. Fíjense que ahí en la diapositiva le estoy poniendo algún pequeño ejemplo, ¿no? Obviamente que es finita cuando los elementos se pueden contar, ¿sí? Hay poblaciones que son finitas y hay otras que son infinitas, no se pueden contar. Una población finita podría ser el curso de ustedes, el curso 2K1, se pueden contar, sabemos que hay, no sé, 101 alumnos, se pueden contar, entonces sería una población finita. Ahora, hay poblaciones que no se pueden contar o porque es difícil, por ejemplo, a ver, yo puedo decir que quiero hacer un estudio que tenga que ver con los peces que existen en determinado lago de la provincia de Córdoba, el lago Los Molinos. Bueno, si bien yo a los peces los puedo contar, es difícil contar la cantidad de peces que hay en el lago Los Molinos. Por lo tanto, en ese caso, esa población también se la puede considerar como infinita. ¿Está claro? Entonces, hay poblaciones finitas y poblaciones infinitas. Otro concepto importante, bueno, una cosa importante en las poblaciones para que las sepan definir, es que la población tiene que estar definida en forma completa. Cuando digo en forma completa, en forma precisa, incluida en el espacio y en el tiempo. Porque yo le puedo pedir que me definan cuál es la población en el estudio, y el alumno me dice, bueno, la población en el estudio son los alumnos que cursan el 2D3. Y me definen de esa forma la población. Bueno, yo preferiría que sea mucho más precisa. Por ejemplo, se podría decir, la población está compuesta por los alumnos que cursan la materia estadística en el curso 2D3 de la carrera de Ingeniería Industrial en el primer semestre del año 2022. Entonces, de esa manera estoy definiendo la población en forma precisa, ¿sí? Porque las poblaciones pueden ir cambiando. Entonces, hay que ser preciso a la hora de definir una población. Fíjense que no es la misma población en esta clase en Zoom a las 13:30 que a la hora actual, porque luego de las 13:30 se fue incorporando gente. Entonces la población fue cambiando. Entonces acostúmbrense a ser precisos cuando tengan que definir cuál es la población del estudio que están realizando. ¿Está claro? Acostúmbrense preciso. Y el tiempo y el espacio es muy importante, ¿sí? Bueno, fíjense que ahí van a ver que habla de unidad estadística, unidad de relevamiento. ¿Qué es la unidad estadística? La unidad estadística hace referencia, como su nombre lo dice, a la unidad. Es decir, al elemento individual que en forma conjunta va a constituir la población en estudio. Hace referencia a la unidad. También se la conoce como unidad de análisis. En el ejemplo de recién,
si la población está compuesta por todos los alumnos que cursan estadística en el curso 2K1, la unidad de estadística seguramente también es cada uno de los alumnos. Estamos hablando del análisis individual. Cada uno de los alumnos conforman la unidad estadística. Todos los alumnos conforman la población. Entonces la unidad estadística es el elemento individual. Ojo que no hace falta que sean personas, ¿no? Pueden ser cosas, objetos. Yo puedo tener una población de computadoras y el estudio basarse en eso. Entonces, los elementos son computadoras, ¿sí? Y el elemento individual sería cada computadora. Bueno, ¿a qué llamamos unidad de relevamiento? Bueno, la unidad de relevamiento muchas veces puede coincidir con la unidad estadística. No siempre. Para diferenciarla, la unidad de relevamiento es quien proporciona el dato, es decir, es la fuente del dato. Ejemplo. Si yo estoy estudiando la población de estudiantes del curso y me interesa la nota de los alumnos como variable de estudio, como característica de estudio, la nota de los estudiantes. Entonces la población estaría compuesta por todos los estudiantes, bueno, bla, 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 con todos los agregados, ¿no? Curso, carrera, semestre, etcétera, etcétera. La unidad estadística sería cada uno de los estudiantes, cada uno de esos estudiantes sería la unidad estadística. ¿Y cuál sería la unidad de relevamiento? Bueno, si la nota me la da el mismo alumno también sería unidad de relevamiento. En ese caso coinciden unidad estadística y unidad de relevamiento. Cada alumno sería también la unidad de relevamiento. Ahora, si la nota yo la saco del departamento de ciencias básicas, el departamento de ciencias básicas pasaría a ser la unidad de relevamiento. Es decir, es de dónde proviene el dato. ¿Quién proporciona el dato? A eso hace referencia la unidad de relevamiento. ¿Está claro la diferencia? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, Bueno. si tengo información que viene, por ejemplo, una parte que viene de los alumnos y una parte que viene del Departamento de Ciencias Básicas, ¿cómo sería? Bueno, aclare las dos. Aclare cuál característica viene del alumno y cuál característica viene del otro sector, ¿sí? Perfecto. Ahí habla de censo y de muestra, como estarán viendo. Bueno, tengan en cuenta lo siguiente. Ahora que justo estamos entrando en un censo poblacional en Argentina, ¿no? El censo es una forma de relevamiento estática, ¿sí? Que se la conoce como censo, y se refiere al estudio de toda una población. Es decir, para que se hable de censo, tenemos que estar hablando de toda la población, ¿sí? Un censo no es de una muestra. Un censo es poblacional. No necesariamente tiene que ser un censo de personas, puede ser de otra cosa, ¿no? Pero me refiero a que cuando decimos censo, es un tipo de estudio de toda la población. Estoy estudiando toda la población y se la conoce como censo. ¿Y por qué digo un tipo de relevamiento estático? Porque normalmente los censos se hacen en un momento determinado en el tiempo. Ustedes habrán visto o habrán participado ya de diferentes censos de población, que el censo se realiza en un día determinado. Por ejemplo, a ver, el 20 de octubre va a ser un censo de población en la República Argentina. Entonces, ese día se recolecta toda la información necesaria por allí, por razones climáticas, por regiones, se puede pasar parte de la recolección de los datos a otro día, al día siguiente, se extiende un día más, pero normalmente es un momento determinado en el tiempo. Creo que ahora va a haber un censo un poco diferente, porque aparentemente el censo va a ser algo como en dos etapas, ¿no? Una etapa presencial y otra virtual, no sé. Pero se llama censo a eso, a estudiar toda la población. ¿Y por qué decimos estático? Porque es en un momento determinado en el tiempo. Es decir, se saca una foto en ese momento de esa población, ¿sí? En cambio, hay estudios que son en forma continua en el tiempo. Se lo suele llamar registro exhaustivo, o sea, es un método de relevamiento dinámico, que se lo hace en forma, a ver, cuando se escucha hablar de los casamientos, de los nacimientos, de las defunciones,
Normalmente no se dice tal fecha murió tanta gente. Normalmente se suele decir en el primer trimestre del año nacieron tantas personas, en el segundo semestre del año murieron tantas personas, o se casaron tantas personas. Bueno, esos estudios son en forma continuada en el tiempo, ¿sí? Entonces corresponden a lo que se llama un tipo de relevamiento dinámico. Se le conoce como registro exhaustivo a veces, ¿sí? Fíjense que ahí aparece el concepto de muestra. Todos estos conceptos vamos viendo cómo es, qué significan en la parte conceptual para que ustedes después lo apliquen en la parte práctica, ¿no? Lo vayan viendo en ejercicios también, ¿no? Profe, ¿podría Sí. repetir de vuelta la diferencia de unidad estadística y unidad de relevamiento? La unidad estadística es la unidad individual que en forma conjunta van a constituir toda la población en el estudio. ¿Esto qué quiere decir? Si la población está compuesta por todos los estudiantes del curso 2 de 3, todos los estudiantes del curso 2 de 3, bueno, cada uno de esos estudiantes conforman la unidad estadística o unidad de análisis. Es decir, es el elemento individual que en forma conjunta va a constituir la población que estamos estudiando. En cambio, la unidad de relevamiento es quien proporciona el dato. ¿De dónde viene el dato? A veces puede coincidir con la unidad estadística. Por eso, por ejemplo, el ejemplo recién. Si yo estoy estudiando la nota de ustedes, ¿sí? Un estudio se basa en saber la nota de ustedes. Estoy haciendo un estudio poblacional que quiero saber, dentro de otras características, la nota. Bueno, cada estudiante es la unidad estadística. Pero la unidad de relevamiento también podría ser cada estudiante, porque la nota se la estoy preguntando al alumno. Entonces el alumno me está otorgando, es la fuente del dato, ¿sí? Ahora, si la nota no se la pregunto al alumno, yo la nota la obtengo de otro lado, bueno, el alumno es unidad estadística, nada más. La unidad de relevamiento es el departamento de ciencia básica, es decir, puede coincidir unidad estadística y unidad de relevamiento. Pueden ser las mismas cosas, pero también pueden ser diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que la unidad de relevamiento es quien proporciona el dato. ¿De dónde viene el dato? Y cuando digo de dónde viene el dato, no me digan del encuestador, porque se supone que el encuestador es de mi propio equipo. Estamos hablando de alguien externo a mi equipo. Es decir, yo el dato, ¿dónde lo saqué? ¿Del Departamento de Ciencia Básica, de Secretaría Académica o del mismo alumno? Bueno, depende de dónde venga el dato, es quién va a ser la unidad de relevamiento. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, gracias. ¿Queda claro? Bueno, como la mayoría de los estudios son muestrales, obviamente que tenemos que definir qué es lo que es una muestra. Y por supuesto que una muestra es una porción, una parte de la población que se selecciona para el estudio. ¿Y por qué la mayoría de los estudios son muestrales? ¿Por qué creen que la mayoría de los estudios son muestrales? Y generalmente hay dos factores fundamentales: el tiempo y el costo. Trabajar con una muestra es más rápido y también más barato que trabajar con toda la población. Y a veces trabajar con toda la población es imposible. Entonces, por eso la mayoría de los estudios son de tipo muestrales. Muchas veces se dice que la población es de tipo destructiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajo con toda la población, la destruyo. Imagínense que yo trabajo en una empresa que se dedica a los tubos eléctricos. Y quiero hacer un estudio para ver la duración de los tubos, cuánto duran los tubos. Entonces hago un estudio poblacional. O sea, ¿qué tendría que hacer para ver eso, para ver cuánto duran los tubos? Y tendría que agarrar todos los tubos, toda la población de tubos, dejarlos prendidos, y de esa forma ver cuánto duran los tubos. Bueno, si yo llegara a hacer eso, al día siguiente tengo el telegrama de despido de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy destruyendo toda la población. No tiene sentido estudiar toda la población para un estudio de ese tipo. Entonces, ¿qué se hace? Se selecciona una muestra, una serie de tubos, los dejaré prendidos, ¿sí?, a los tubos hasta que se quemen,
Y bueno, en base a la muestra tomaré luego decisiones. Entonces, por eso se trabaja por muestras, por tiempo, por costo y también por poblaciones de tipo destructiva. ¿Sí? Son las razones fundamentales por las que se prefiere utilizar muestras y no trabajar con toda la población. Imagínense ustedes, cuando van a un laboratorio clínico y le sacan sangre, ¿qué están haciendo? ¿Un estudio poblacional o muestral? Pregunto. Muestrar, profe. Muestral. O sea, con una pequeña muestra de sangre, suficiente para que luego el profesional les pueda decir qué problemas tienen en todo el cuerpo. Imagínense si en vez de trabajar con una muestra de sangre, trabajamos con toda la población de sangre del cuerpo. Se mueren. ¿Sí? Entonces, la mayoría de estudios son muestrales, ténganlo en cuenta. Obviamente que la muestra tiene que ser representativa de la población, no puede ser cualquier muestra, tiene que ser una muestra representativa. Bueno, ya por allá, por el capítulo 5, más adelante, vamos a hablar de muestras, de técnicas para seleccionar muestras, y diferentes técnicas que se utilizan. ¿Está claro? Ahí ya vamos a profundizar más el tema muestras. Por ahora sepamos que la muestra es una porción de la población que la tiene que representar bien, ¿no? Entonces hay que saber qué muestra conviene tomar. Por ejemplo, a ver, yo le digo a ustedes, quiero hacer un estudio del rendimiento académico de los alumnos de estadística de la carrera industrial. Y tomo como muestra únicamente el curso 2 de 3. Evidentemente no sería una buena muestra, porque a la mañana también hay alumnos de otros cursos, a la noche también hay alumnos de otro curso, y hay diferentes problemáticas. A lo mejor los que vienen a la noche van a la noche porque están todo el día trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, la muestra del 2 de 3 únicamente no sería representativa de toda la población, de todos los alumnos que cursan estadística industrial. Entonces, para que sea una muestra representativa, seguramente debería estar compuesta por alumnos de todos los cursos, ¿sí? Entonces, hay que ver qué representa a la población, ¿no? La muestra tiene que ser representativa, y que sea representativa significa que debería reunir las mismas características que reúne la población, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a muestra. ¿Pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Bueno, ahora vamos a ver qué son las variables, cuáles son los tipos de variables que tenemos. No se olviden que recién dijimos que cuando uno trabaja con una población, es porque de esa población quiere estudiar ciertas características. Bueno, esas características dijimos que las llamamos variables, ¿sí? Y las variables pueden ser de tipo cuantitativos o pueden ser de tipo cualitativos, ¿sí? ¿Cuándo se trata de variables cuantitativas? Cuando arrojan respuestas numéricas. O sea, todo lo que arroja una respuesta numérica, estamos hablando de que es una variable cuantitativa, ¿sí? O un dato cuantitativo. Todo lo que arroja respuestas categóricas o definidas mediante palabras se las llama variables cualitativas o datos cualitativos. Entonces ustedes tienen que diferenciar bien esta clasificación, porque también depende del tipo de variable con el que trabajemos, el tipo de dato con el que trabajemos. Luego vamos a ver la forma que podemos organizar los datos, tanto en tablas como presentar gráficos. Entonces es importante estos conceptos, ¿no? La variable cuantitativa se divide en discreta y continua también. Puede ser discreta o puede ser continua. ¿Cuándo una variable es discreta? Bueno, ustedes normalmente saben que una variable discreta asume valores enteros, ¿sí? Pero otra forma de definirla también es porque son datos que surgen de un proceso de conteo. Y como surgen de un proceso de conteo, asumen únicamente valores enteros, es decir, se cuentan. Por ejemplo, cantidad de personas, cantidad de autos, cantidad de máquinas, es decir, se cuentan. Hay 4 máquinas, hay 5, hay 6, no hay 4 máquinas y media. O hay 4 o hay 5. Entonces, surge de contarse.
a esa variable se la conoce como variable discreta, o sea, cuantitativa discreta. En cambio, los datos que surgen de medirse, los datos que provienen de procesos de medición, se lo conoce como variables continuas. Todo lo que se mide, altura, peso, edad, todo lo que tenga que ver con el tiempo, son variables continuas, surgen de medirse y pueden asumir cualquier valor, fraccionario o entero. Es decir, no porque sea un valor numérico entero va a ser únicamente discreto, porque yo puedo tener un valor entero y ser una variable continua. ¿Qué pasa? Muchas veces uno discretiza valores que en realidad son continuos. Por ejemplo, si algún alumno me puede contestar qué edad tiene, ¿qué responde? A ver, algún alumno que me conteste. 20. ¿Cuánto? 20. 20. Bueno, ese dato que usted me dijo, ¿es discreto o es continuo? Continuo, ¿Por qué motivo? porque no es que esté contando, bueno, pues no estoy contando cantidad de unidades, ¿cómo se llamaban? Bueno, fíjese que usted mentalmente lo que hizo fue discretizar el valor y me lo redondeó a un valor entero. Pero usted seguramente tiene 20 años y pico. Seguramente ya cumplió los 20 años y tiene 20 años y 4 meses y 2 días y 3 segundos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al instrumento o a la precisión del instrumento de medición, usted me va a dar un valor más exacto, seguramente. Entonces, la edad es un dato continuo. Por eso le digo, muchas veces uno redondea y entrega como resultado el valor entero, el valor discreto. No quiere decir que la variable sea discreta. Entonces, todo lo que tenga que ver con procesos de medición se define como una variable continua. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Imagínense cuando la señorita me dice que tiene 20 años, ¿sí? En realidad es un espacio en el tiempo que me está queriendo decir que usted nació allá en el tiempo 20 años para atrás, ¿sí? Entonces estamos hablando de una medición en el espacio, ¿sí? Entonces es algo continuo. ¿Cuándo es cualitativo? Y cuando está referido a datos no numéricos, por ejemplo, a ver, yo podría definir como variable el estado civil de la persona. Entonces, en una encuesta la respuesta va a ser casado, soltero, viudo, de novio, concubinato, etcétera, ¿sí? Entonces va a estar definido mediante palabras o mediante alguna categoría. A eso se refiere con datos cuantitativos, ¿sí? También se lo conoce como atributos. El sexo, el modelo de un auto, como dice ahí, el tipo de una pieza, es decir, cuando está clasificado en categorías, ¿sí? Ahora, cuidado, que cuando uno usa la informática, a esa categoría le puede dar un código numérico. Por ejemplo, a ver, ante una encuesta, ustedes le pueden pedir que si son casados le pongan 1, si son viudos le pongan 2, si son solteros le pongan 3. Es decir, le están dando un valor numérico a la categoría. Eso no quiere decir que pase a ser un dato cuantitativo. El dato es cualitativo. Hay categorías o definidamente palabras. Al efecto informático, uno le puede dar un número de codificación si quiere. Ahora, no quiere decir que pase a ser un dato cuantitativo, cuidado, ¿no? Porque después cuando calculen medidas, a los datos cualitativos no se le pueden calcular medidas, no le puede calcular un promedio, por ejemplo, ¿sí? No puede calcular el promedio del estado civil. El estado civil o es soltero, o es casado, o es viudo. Usted a lo sumo podrá contar cuántas personas son casadas, cuántas personas son viudas, pero no puede calcularle medidas a un dato cuantitativo, ¿sí? No le puede calcular una moda, una desviación estándar. O sea, todas las medidas generalmente se calculan a los valores numéricos, ¿sí? Sí, acá me dan un ejemplo similar, ¿no? Acá en el chat me están preguntando cuando hay un código numérico a una categoría como muy malo, ¿sí? O como muy bueno, le dan un código numérico. Es lo que decía recién. O sea, es una categoría que a los efectos de informatizar
le ponen un código numérico. Ahora, no quiere decir que eso pase a ser una variable cuantitativa. Sigue siendo una variable cualitativa. ¿Está claro? Bueno, ahí tienen alguna clasificación con algún esquema, ¿sí? Y por supuesto que las escalas de medición, con esto terminamos los conceptos de esta primera parte, la escala de medición tiene que ver con el tipo de variable, es decir, ¿cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir? Y bueno, se conocen normalmente 4 escalas, las nominales y las ordinales para los datos cualitativos, y la de intervalos y proporciones para los datos numéricos, ¿sí? Se conocen 4. Bueno, ahí se le plantea un ejemplo también. ¿Se acuerdan que te lo voy a subir, no? Para que lo tengan. Ahí tienen algún ejemplo de uso de cada una de ellas. ¿En qué se diferencia la nominal de la ordinal? Bueno, tengan en cuenta que ustedes muchas veces pueden tener una tabla estadística, con categorías nominales. ¿Qué significa categorías nominales? Que las categorías son mutuamente excluyentes, pero no tienen un orden lógico. Por ejemplo, vamos al caso recién del estado civil. Yo podría armar una tabla con una columna que diga estado civil, y le pongo diferentes categorías. Soltero, casado, viudo, separado, etcétera, etcétera. Esas categorías yo las puedo cambiar de lugar y no le afectan. ¿Sí? No afecta poner primero los solteros o primero los casados y después los viudos. O sea, no afecta porque no interesa el orden. Sí afecta que pertenezca a una categoría o a otro, pero el orden lógico no afecta. Bueno, esas categorías se las conoce como nominales, ¿sí? Ahora, hay otras categorías que sí importa el orden, sí importa el orden lógico. Entonces a esas categorías se las conoce como ordinales. Por ejemplo, a ver, en los primarios, volvamos a la época del primario, que nos hace más felices, ¿no? Bueno, volvamos a la forma de calificación. Generalmente había excelente, muy bueno, bueno, no sé, satisfactorio, no satisfactorio. ¿Sí? En mi época al menos era así. Bueno, fíjense que esas son 5 categorías donde el orden tiene importancia. Yo no puedo cambiar excelente y pasarlo abajo y la categoría no satisfactorio pasarla arriba, porque el orden sí tiene importancia. Entonces, de acuerdo a cómo son las categorías, yo luego podría aplicar ciertas interpretaciones. Por ejemplo, en este tipo de clasificaciones ordinales, yo podría acumular frecuencias, ya vamos a ver en la unidad 2 frecuencias, ¿sí? Yo podría acumular frecuencias y podría decir a lo mejor, 70 alumnos del curso tienen notas muy buenas para abajo. Entonces, las categorías ordenadas sí tienen sentido. Bueno, en ese caso estamos hablando de categorías ordinales. Sí, alguien quería preguntar algo, creo. ¿Escucho? ¿No hay preguntas? Bueno, continúo. Me pareció que alguien quería preguntar algo. Profe, Y bueno, ahí propone también para las numéricas, propone 2 escalas. Fíjense en el ejemplo, sobre todo. En el ejemplo por ahí les queda más claro, ¿sí? Fíjense que dice que en la temperatura ambiente, por ejemplo, la distancia que hay entre 4 grados y 9 grados, que son 5 grados, obviamente, es la misma distancia que hay entre menos 10 grados y menos 5 grados, ¿sí? Y en este tipo de escala existe un cero que es arbitrario, ¿sí? No es un cero real. Porque, por ejemplo, en el caso de la temperatura, hay temperaturas negativas, ¿sí? Entonces el cero no significa ausencia de temperatura, sino que es un valor numérico de temperatura, ¿sí? Cuando uno dice hace 0 grados, es porque hay un valor numérico que indica la temperatura. Ese ejemplo corresponde a la escala que tenemos allí como intervalar, ¿sí? O intervalos, ¿sí? En la proporcional, que se considera la más completa, también se la conoce como de razón, ¿sí? Aparte de usarse para números, existe el cero real, ya no un cero arbitrario, sino un cero real, y el cero indica ausencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes midan a una persona,
generalmente la persona mide algo, no mide cero. ¿Sí? Es la diferencia, digamos, entre las dos escalas, digamos, más que toda. La que más se usa, obviamente, que es la última, porque es la más completa de todas, pero por allí para, no sé, coeficientes de inteligencia, o para los índices, muchas veces los índices económicos, uno pone determinado año como año base. Entonces, el año base pasaría a ser el año desde el que surge el índice económico. Entonces, el cero pasa a ser cero arbitrario, o el año pasa a ser un valor arbitrario. Generalmente, la escala más usada es la por razón, ¿sí? Proporcional o por razón, porque sería la más completa de todo. Bueno, son obviamente instrumentos que tienen que ver cómo se miden las variables que tenemos acá arriba, ¿no? Entonces son diferentes escalas de medición. Con esto terminamos los conceptos de esta primera parte y vamos a arrancar algo. ¿Qué hora tenemos? 14:40. No, vamos a dejarlo para no llenarlo de conceptos y darles tiempo, que vayan leyendo y que vayan consiguiendo el material, ¿sí? Vamos a dejar la parte esta de organización y presentación de datos para la clase que viene. En la segunda clase que viene ya vamos a ver toda esta parte de organización y presentación de datos y espero que vayan consiguiendo el material para ir trabajando, ¿no? ¿Está claro? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. ¿Alguna Va a inquietud? subir los... Suba este, si puede, ¿no? Suba este PDF y el otro. El material este lo voy a subir seguramente se lo voy a subir, pero recuerden que ustedes tienen que trabajar con el otro material porque es mucho más profundo y tienen ejercicios y tienen aplicaciones Excel de los temas, etcétera, ¿no? Obviamente que lo otro es lo recomendable porque es lo más completo. Profe, ¿podría subirlo también por ahora por autogestión también? Porque como no nos carga la UV, si no, no lo vamos a poder ver. Sí, si no lo pueden ver por V, se lo subo por autogestión. Gracias. Bueno, si no hay preguntas, los libero. El que quiera preguntar algo, abre el micrófono y pregunta. Profe, yo tenía una duda. Sí, ¿Se escucha? lo escucho, lo escucho. Ahí en el último ejemplo que puso el compañero, donde dice califique su experiencia, en donde 1 es muy malo y 5 es muy Sí. bueno. Sí. O sea, entiendo que es cualitativo, pero también Es podría ser cualitativo. discreto, ¿no? Es cualitativo porque hay una categoría. Usted le está dando un numerito nomás, pero ese Claro, numerito, pero podríamos decir, tanta cantidad de personas es muy malo o tanta cantidad de personas es muy buena. sí, pero las medidas que usted va a aprender, por ejemplo, a ver, usted conoce una medida que se llama media aritmética y que es el promedio, ¿no? Entonces usted cuando tiene 3 notas, tiene un 6, un 7 y un 8, dice, bueno, el promedio es 7, porque suma los 3 valores y divide por 3, ¿correcto? Sí, profe. Bueno, con un dato cualitativo no puede hacer eso. No puede asignarle un 1 a una categoría, un 2 a otra categoría, un 5 a otra categoría, sumar los numeritos y decir el promedio es muy bueno. ¿Está claro? No puede hacer eso. Sí puede decir tantas personas hay en cierta categoría, pero no puede calcular ciertas medidas como un promedio, como una desviación, como una varianza. ¿Se entiende? Quedó claro, profe, gracias. Bueno, el resto, si hay preguntas, los escucho, si no, los libero. Yo Que tengo los consulta. PDF del año pasado. ¿Sirven esos? no porque, no, es decir, no están actualizados. Ah, cambia para este año. Y cambian, algunas cuestiones cambian. ¿Sí? Bueno, Algunas cuestiones cambian, por eso, a ver, vuelvo a repetir, es digamos, un instrumento, un material de estudio que yo lo considero indispensable, pero bueno, está en ustedes tenerlo o no. ¿Está claro? sí. No quiero que después el alumno diga, nos obligó a comprar su libro. Bueno, obviamente que es un libro mío, yo soy el autor, yo lo recomiendo, pero bueno, está en usted tenerlo o no tenerlo. Yo lo considero importante porque, digamos, de esa manera usted se va a poder independizar bastante y ser bastante autónomo en la forma de estudio. O sea, el libro está preparado para que usted vea el material, vea ejemplos, haga ejercicios, tenga respuestas, etcétera, etcétera. Y tenga la aplicación Excel para poder aplicar también. Profe, yo tengo el de usted.
¿Tengo que comprar uno más o...? A ver, usted tiene el libro mío. A ver, Sí, si sí, usted sí, tiene el el libro, apunte. el libro que estamos haciendo referencia. Yo lo Sí, que entregué antes fueron apuntes preparados en PDF, que los saqué de circulación, y hay un libro que tiene derecho de autor, ¿sí? El derecho de autor no solamente mío, sino de la editorial. Por eso es que supuestamente tampoco se puede fotocopiar. Ahora, obviamente que ustedes están acostumbrados a fotocopiar cualquier libro y existe la corrupción. La corrupción está en todo el país y en todos los niveles. Entonces yo no puedo enseñarle a usted a que fotocopie un libro que tenga derecho de autor, ¿sí? Usted tiene que supuestamente adquirirlo en una librería o tener el permiso del autor para utilizarlo. ¿Está claro? Si yo hasta el año pasado utilicé algunos apuntes en formato PDF, ¿sí? Porque había llegado a un acuerdo con la editorial para que se hiciera de esa manera. Este año ya no está ese permiso, por eso está el libro. Y el libro lo vende la editorial. Yo ya no tengo más nada que ver. Lo vende la editorial a través de forma impresa o da la versión digital, que obviamente seguramente cambiará el precio, supongo. Pero me desconecto de la gestión, de la comercialización de ese libro. No corre por mi cuenta. Yo lo pido como material base, está en el alumno tenerlo o no. ¿Está claro? sí, sí, sí. Bueno, si no hay Profe, preguntas, ¿sí? a mí no me quedó de todo claro la tercera escala, la de intervalos puede ser. ¿Cuál escala me dice? La de intervalos. La de intervalo. Volvemos a la filmina. Fíjese que en esa escala, que dice que obviamente es más especializada que la nominal, por supuesto, las últimas dos recuerden que se pueden utilizar para datos numéricos, ¿sí? Eh, Porque acá podemos ver, ordenar las mediciones, dice, sino que también se conoce la distancia o la variación numérica que hay entre dos mediciones cualquiera, ¿sí? Entonces, esta escala vos la podés utilizar para ver la distancia que hay entre dos números. Por ejemplo, ahí te propone la distancia que hay entre un grado y otro grado, ¿no? Entre 4 grados y 9 grados, vos podés medir la distancia. Con la última también podés medir la distancia. La diferencia está más que todo en el cero, si es un cero arbitrario o es un cero real, ¿sí? Por eso se dice que la última es más completa, nada más, ¿sí? En las dos podés medir las distancias, la diferencia que hay entre un valor numérico y otro, ¿sí? Lo que pasa es que el significado del cero, si es real o no es real, por ahí tiene importancia, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la variación proporcional o por razón, no existe la persona que pese menos 4 kilos, ¿sí? O sea, la medición arranca del cero y con valores positivos. Y el cero es un cero real que significa ausencia de ese valor. En cambio, por intervalos puede existir un cero que se lo conoce como cero arbitrario, ¿sí? Y que indique cierto valor. Por ejemplo, el 0 grado en una temperatura. Indica un valor. Pero las dos las podés utilizar para números. Las dos te miden distancias. ¿Está claro? Se dice que más completa la última. Ok, entonces en el de intervalos puede haber valores negativos y en el de razón no. Sí, eso va a depender, eso va a depender del tipo de variable. Si el tipo de variable puede asumir valores negativos, va a tener valores negativos, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura puede tener valores negativos. Entonces existen los valores negativos, ¿está bien? Sí, pueden existir. En la otra también pueden existir. Si la variable asume valores negativos, también puede existir valores negativos. Lo que cambia es la interpretación del cero, y más que todo, ¿sí? La última es Gracias, la más profe. completa. Lo que es más importante, más allá de esta escala, es que identifiques la variable, o sea, el dato, si es continuo, si es discreto, si es cualitativo, más que todo es fundamental eso, ¿sí? A la hora de medir, la escala es un poco como transparente para vos. Vos vas a usar una escala y vas a medir, vas a comparar dos números y la escala va a ser insignificante, ¿sí? Vos lo que tenés que interpretar es la diferencia entre los valores. O vos podés decir, a ver, ejemplo, el peso.
Si vos tenés un alumno que pesa 40 y un alumno que pesa 80, y vos podés decir como interpretación, este alumno es el doble de pesado de este otro, porque pesa justo el doble. Pero hay ciertas variables que no podés hacer interpretación. Eso, el coeficiente intelectual. Vos no podés decir a veces, bueno, este alumno es el doble de inteligente que este otro. ¿Sí? Eso va más que todo a la interpretación de acuerdo a la variable que estás estudiando. ¿Sí? En el coeficiente de inteligencia, vos no podés decir un alumno que tiene un coeficiente de 20 de uno que tiene 10, vos no podés decir, bueno, este es el doble de inteligente que el otro. ¿Sí? Eso ya depende de la variable. Sí podés decir que este alumno tiene un coeficiente de inteligencia más alto que el otro, más elevado. Pero no podés comparar y decir, bueno, es el doble de inteligente. ¿Sí? Entonces eso más que todo tiene que ver con el significado de la variable que estás estudiando. Por eso la última se dice que es más completa, porque también tiene la proporción. Entonces muchas veces sí, vos podés decir una persona es el doble de alto que la otra. ¿Sí? Porque está midiendo una proporción. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, si hay más preguntas, escucho. Si no, nos vemos la clase que viene. ¿Algún alumno que quiera preguntar otra cosa? ¿Alguna inquietud de contenido? ¿De la materia? No, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno.